continuando con nuestro curso de tesis 2, vamos entonces hoy a hablar sobre la parte final, que es el informe de la investigación. ¡Wow! Han pasado 8 semanas y ya estamos hablando del informe de la investigación. El informe de la investigación es el resultado final, o sea, es la tesis o es el trabajo de investigación que ustedes van a presentar. Hay formas para hacer. En este momento yo le voy a presentar una forma que está hecha con el estilo APA, no necesariamente el 2016 o 18 o 17, perdón, que es la última versión, pero sí los cambios que se den son cambios pues que cada vez que APA saca una nueva versión siempre hay algo que le aplica, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que ustedes, el logro de la semana, ¿bien? Vemos acá que al finalizar esta semana vamos nosotros a organizar el informe de la investigación. Eso no quiere decir que va a estar listo, porque todavía no vamos a aplicar el instrumento. La aplicación del instrumento se va a dar ya cuando ustedes tengan el trabajo con el asesor. Bien, entonces el temario es la extensión del informe, el esquema del proyecto de investigación, el estilo de la redacción del informe y las referencias bibliográficas importantísimos. Y acá viene ya lo que es la fusión de tesis 1 y tesis 2. O sea, la sumatoria de los dos me da como resultado el informe de la investigación, ¿ya? Esto es una antesala a la presentación oficial de mi tema de investigación para obtener mi grado académico. Entonces vemos que esto es un procesamiento, ¿sí? Al procesar esta información yo tengo como resultado mi informe. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en recolectar un dato, en describir los resultados para luego analizarlos. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer un plan de tesis o un plan de trabajo de investigación, cualquiera sea la opción de ustedes. En el caso que sea un plan de tesis, vamos a repetir cuáles son estos capítulos que debemos nosotros, si no le hemos tomado nota, debemos de tener. O sea, para ello nos hemos acompañado desde el primer ciclo con el planteamiento de un problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el proceso de operacionalización, que luego al culminar vamos a tener un ejemplo bastante didáctico para que ustedes puedan ayudarse y puedan tener también esa posibilidad de poder elaborarlo. Bien, tenemos el capítulo 1, que es el fundamento del problema, la formulación, los objetivos, la justificación. En el capítulo 2, los antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos. En el capítulo 3, la metodología, el tipo de investigación, la población, los instrumentos, la estrategia. En el capítulo 4, los aspectos administrativos y el cronograma de actividades, el financiamiento y lo que es las referencias bibliográficas. Recuerden, todo lo que uno revisa lo debe de registrar, porque eso me va a permitir a mí luego tener insumos para poder redactar. A lo mejor lo más difícil del informe es la redacción, pero la redacción se va a hacer en la medida que yo me ayudo. Para ello necesito pues una técnica, subrayar, a lo mejor grabarme, ¿no? Tener evidencias, escuchar los seminarios, tener pues un tiempo que yo le dedique a la investigación, ¿no? Sea por noche, sea por fines de semana, porque eso me va a ayudar para que luego yo tenga un buen informe, ¿ya? Y en cuanto a los anexos, vamos a ver en el último capítulo que son las matrices. Son 3 matrices que las van a ayudar a ustedes y les van a permitir tener un resultado óptimo. Bien, entonces vemos que está la matriz de consistencia, la operacionalización y la matriz de reactivo. Entonces este instrumento, este informe final de la investigación, vamos a trabajarlo en 4 aspectos, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el concepto? ¿No? Vemos que es un documento, ¿ya? Elaborado a partir de propuestas donde se presenta el reporte de estudio realizado, ¿no? ¿Qué es lo que yo realicé? ¿Cuál fue mi propuesta? Puede ser un trabajo individual, puede ser un trabajo grupal, pero eso es algo que ustedes ya deben, a estas alturas, deben haberlo ya decidido, ¿ya? ¿Qué criterios va a tener? Bueno, va a tener preliminares como portada, contraportada, hoja de calificación, dedicatoria, agradecimiento, que estos son aspectos propios de cualquier informe. O sea, no estamos nosotros viendo nada
que no exista, ¿no? Estas son formalidades, ¿ya? También vemos que en cuanto al cuerpo, ¿no? En el caso de que sea un trabajo de investigación, vemos que tenemos que tener la tabla de contenido, la introducción y los capítulos, la referencia bibliográfica y los anexos. ¿Cuáles son estos criterios a considerar para la elaboración de este informe? Vamos a ver las normas técnicas para la presentación, y acá es qué es lo que nos pide la unidad de posgrado de la universidad como un protocolo de presentación, ¿no? Que debe de tener este esquema. Debe de tener una portada, debe de tener hoja de respeto, debe de tener presentación, debe de tener resumen. Ya, esos son aspectos que se van a ver mediante un documento que seguramente ya ustedes lo deben de tener, cómo es que se debe de presentar este informe. Bien, y a ello me refiero cuando hablamos de criterios administrativos. Bien, para la presentación del informe final, que es la entrega formal a la dependencia o organismo para su revisión y conceptualización, esto debe estar determinado en el reglamento de grados y títulos. Bien, para luego ser expuesto y sustentado ante un jurado. Bien, entonces, ¿qué sería un informe? Dijimos, es la descripción oral o escrita de las características o circunstancias de un suceso o asunto, acción y efecto de informar. O sea, ¿qué es un informe? Es un documento que informa mis acciones, o sea, informa mi estudio. ¿Bien? ¿Cuáles son estos tipos? Estamos hablando de partes teóricas, esto es teoría 100%, ¿no? Informe formal, ¿no? Que es una entrega formal que yo hago, puede ser monográfico, puede ser una tesis o puede ser oral. Bien, nuestro informe es un informe de investigación. En este caso vamos a ver en qué consiste, ¿no? Tiene esta presentación: título, resumen, introducción, método, resultado, discusión, referencias, apéndices, documentos y conclusiones. O sea, estos puntos son los que ustedes van a tratar, pero para tratar estos puntos hay que primero trabajar el esquema que se le ha presentado anteriormente. Cuando ustedes trabajan ese esquema, luego lo bajan al informe, van a tener toda la información que ustedes requieren y no van a estar pensando, ¿y ahora qué pongo en tal parte? ¿No? Porque ya la tienen, han estado desarrollando ese esquema tedioso seguramente, trabajoso, pesado, pero que a la final es el éxito de ese esquema es mi informe de investigación. ¿Ya? Bien, entonces el informe requiere de una buena comunicación, o sea, es la forma como es que yo escribo mis ideas. Me permite dar a conocer los resultados y luego también mi aporte y la solución, y es una transformación de situaciones que dieron pie a mi estudio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que este es el informe, ¿no? Estas son las partes del informe. ¿Ya? Acá está el título, el resumen, lo que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Bien? El título es una página entera, y ahí lo pueden ver. Aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo de los datos que deben de tener en una carátula, ¿no? En una presentación. El pie de página, acá lo tenemos, es cómo será. Esto es APA, ¿no? Cuando uno utiliza este estilo de redacción, por efecto, todas las PC tienen este sistema en Word, entonces simplemente saber usarlo nada más. En cuanto al resumen, ahí lo tienen, ¿no? Dicen 150 palabras y también tiene tiene sus propias particularidades, se pueden elegir acá los conceptos o las palabras claves. En la introducción es una antesala al desarrollo, ¿no? Simplemente estoy presentando al público, estoy diciéndole en qué va a consistir mi investigación, cuáles son los resultados que voy a obtener. ¿Ya? Aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que es la introducción. Y para el método, aquí vamos a tomar en cuenta a los sujetos, al diseño de investigación, a los materiales y a los procedimientos. O sea, no nos vamos a escapar de estos conceptos se tienen que tomar en cuenta al momento del informe. ¿Ya? En cuanto a los resultados,
vemos que es un análisis de esta recolección, cómo se dio. Esto tiene una forma muy particular, se presenta en tablas y en gráficos. Y esta tabla y gráficos se interpretan. Y si tengo yo que aplicar un método estadístico, tengo que analizar ese método estadístico, ¿no? Y eso lo voy a ver cuando haga el siguiente paso, que es la discusión de resultados, ¿ya? Luego de haber discutido, en el caso que tenga yo una hipótesis, tengo que mencionar si se refutó, se confirmó o se negó, para luego hablar de las referencias, que es la bibliografía utilizada, los apéndices, que es aquel material que me aportó para la recolección del dato, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? Son los llamados anexos, ¿ya? Estos anexos que se trabajaron me van a servir y van en la parte final del informe. Bien, alguna documentación que se pudo haber utilizado, que también va, y las conclusiones. Las conclusiones deben de responder al objetivo que me tracé. Cuando yo hago la primera acción es plantear un problema, elaborar un objetivo y en el caso que hay una hipótesis, pues plantear una hipótesis, ¿no? Entonces, estas conclusiones deben estar directamente ligadas a las conclusiones. De lo contrario, no tiene consistencia. Y eso no le van a decir los expertos. Simplemente el experto va a ver que su conclusión es muy extensa, que su conclusión no dice o no responde al objetivo, simplemente no tiene consistencia, ¿ya? Y bien, eso sería todo con el informe de la investigación. Entonces hay que tomar en cuenta de que este informe, para poder elaborarlo, tengo primero que haber desarrollado mi esquema de investigación. Gracias por su atención, sigan trabajando y nos estamos viendo muy pronto. Gracias.